Hola gente. En agosto de 1900, durante el segundo Congreso de Matemáticos en París, David Hilbert dio una conferencia en la que expuso los 23 problemas matemáticos que él consideraba más importantes y que aún no habían sido resueltos. El octavo problema que presentó fue el de la distribución de los números primos. Resulta que este problema está íntimamente relacionado con la hipótesis de Riemann, que fue propuesta por el famoso matemático Bernhard Riemann en el año 1859 y que hoy, más de 160 años después, aún no ha sido ni probada ni refutada. Pero dejemos que el propio Riemann nos enuncie su hipótesis. Los ceros no triviales de la función z tienen parte real un medio. Les comento que el Instituto de Matemática Clay ofrece un premio de $1 millón para quien pueda resolver este problema. Dicen los matemáticos que es la forma más difícil de ganar $1 millón. Pero ¿a qué nos referimos con esto de distribución de números primos, la función z y los ceros no triviales? Se los cuento en este video. Dentro de su artículo de 1859, que tituló Sobre la distribución de números primos menores que un dado valor, Riemann propuso su famosa hipótesis. Él quería encontrar cómo es la distribución de números primos, cómo van apareciendo los números primos y con qué frecuencia a medida que se hacen más grandes. Los números primos son números enteros positivos que pueden dividirse nada más que por 1 y por sí mismos, es decir, son números que no tienen divisores. 2 es el único número primo par. Todos los demás números pares van a tener como divisor al 2, por lo tanto no son primos. Los demás números primos son todos números impares. Por ejemplo, 3, 5, 7, 11, 13 son números primos. Pero 9 y 15 no son números primos, porque el 9 puede ser dividido por 3 y el 15 por 3 y por 5, además de, por supuesto, por 1 y por sí mismos, como son todos los demás números. Pero ¿cómo se distribuyen los números primos? Es decir, ¿cuántos números primos hay menores que 10, que 100, que 1000, que 100.000 millones? Bueno, el teorema de los números primos dice que la cantidad de números primos menores que un dado valor n tiende a n sobre el logaritmo de n. En el gráfico se pueden ver la cantidad de números primos hasta un dado valor y la función n sobre el logaritmo de n para poder comparar ambos casos. Pero Riemann no se conformaba con esto, él quería más precisión. Y en su artículo de 1859 encontró una forma de relacionar la cantidad de números primos que hay hasta un dado valor con los ceros no triviales de la función z. Bueno, aquí les presento la función z de Riemann, que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la s. Si s es igual a 1, se obtiene la serie armónica. La serie armónica es divergente, es decir, que tiende a infinito. Esto lo demostró por primera vez Nicolás de Oresme hacia el año 1360. Resulta que esta serie sigue creciendo indefinidamente a medida que se agregan más términos. Si s es igual a 2, se obtiene el problema de Basilea, llamado así por la ciudad suiza de Basilea, donde vivían los hermanos Bernoulli hacia fines del siglo XVII, que estaban desvelados con este problema. El problema de Basilea consistía en determinar el valor exacto al que converge la serie con s igual a 2. Fue resuelto en el año 1735, 46 años después de que fuera propuesto por Leonhard Euler, un genio de la matemática, quien encontró que z de 2 converge a pi cuadrado sobre 6. Es decir, halló una forma cerrada, una solución exacta para la serie cuando s es igual a 2.
Pero ¿qué pasa con otros valores de S? Si graficamos la función z de S, tiene este aspecto y está definida, es decir, converge para todos los valores de S mayores que 1. Pero entonces, ¿dónde están los ceros? Parece que solo tiende a 0 cuando S tiende a infinito. Riemann extendió el dominio de la función z al plano complejo. Ahora S, en vez de ser un valor entero o un valor real, es un valor complejo. S tiene la forma A más B por I, donde A y B son la parte real y la parte imaginaria del número S, e I es la raíz cuadrada de menos 1, la unidad imaginaria. Ahora z de S es una función compleja, es decir, una función que toma un valor S del plano complejo y retorna un valor z de S también complejo. Y ahora empiezan a pasar cosas interesantes. Riemann realizó la extensión de z para el semiplano complejo con parte real mayor que 0, usando la función eta de Dirichlet, que es una serie con términos alternados positivos y negativos. Y así redefinió la función z como un factor multiplicado por eta. Recordando ahora la hipótesis de Riemann, que dice que los ceros no triviales de la función z tienen parte real 1/2, vamos a graficar esta nueva función z para valores S que tengan parte real 1/2 y parte imaginaria que vamos a ir variando entre 0 y 35. De esta forma nos vamos a encontrar con las primeras 5 raíces no triviales o ceros no triviales de la función z de Riemann. Existen infinitos ceros no triviales que, según la hipótesis de Riemann, se ubican todos sobre esa línea o camino crítico con parte real de S igual a 1/2. Vamos a ver entonces estos 5 ceros en 3 gráficos diferentes. En todos los casos vamos a graficar la función z de S con parte real de S igual a 1/2 y parte imaginaria variando entre 0 y 35. En el gráfico polar, el eje horizontal representa la parte real de z de S y el eje vertical la parte imaginaria de z de S. Tenemos un 0 de z cuando ambas partes valen 0 y vemos que en 5 oportunidades el gráfico de z de S corta el punto 0, 0. Por lo tanto, existen 5 raíces de z de S en ese rango. En el gráfico cartesiano, en el eje horizontal se muestran los valores de la parte imaginaria de S y en el eje vertical los valores de z de S. La parte real en color rojo y la parte imaginaria en azul. Z de S es igual a 0 cuando ambas partes valen 0 y ambas curvas se cortan sobre la línea Z de S igual a 0. Esto ocurre 5 veces, cuando la parte imaginaria de S vale aproximadamente 14, 21, 25, 31 y 33. En el tercer gráfico se muestra el módulo o valor absoluto de Z de S sobre el eje vertical y la parte imaginaria de S sobre el eje horizontal. Los ceros de Z de S corresponden a los puntos donde el módulo de Z vale 0 y coinciden con los valores imaginarios de S que obtuvimos en el gráfico anterior. Hasta el momento, ya por métodos computacionales se encontraron unos 10 trillones de ceros de la función z y todos sobre la línea crítica. Sin embargo, no hay una prueba formal, una prueba concreta que permita descartar la existencia de algún cero fuera de la línea crítica, por lo que no se puede probar aún la hipótesis de Riemann. En cuanto a la extensión de la función z de S para valores de S con parte real menor que 0, Riemann usó una fórmula que propuso Euler también
en el año 1749, que es la que les estoy mostrando en este momento. Aparecen los llamados ceros triviales de la función z de s, que ocurren en todos los números s reales, pares y negativos. Pero estos ceros triviales no son importantes dentro del trabajo de Riemann de 1859. Entonces, ahora la pregunta es, ¿pero cómo se relaciona la función z con los números primos? Y aquí aparece un resultado más que interesante, que es la fórmula del producto de Euler. Es una fórmula que Euler, cuando no, publicó en 1737 en un artículo que se llamaba Varias observaciones acerca de las series infinitas. En esta igualdad se ve claramente la estrecha relación que existe entre la función z y los números primos. De hecho, Riemann presentó como conclusión principal de su artículo de 1859 una fórmula que, si es cierta la hipótesis de que todos los ceros no triviales de la función z tienen parte real 1/2, permitiría calcular con precisión la cantidad de números primos hasta un dado valor, es decir, desvelar el misterio de la distribución de números primos. Para terminar, comparamos los resultados que arrojan la función z de Riemann y la fórmula del producto de Euler al calcular z de 2, o sea, el problema de Basilea, y cómo convergen ambas fórmulas al incrementar el número de términos de la sumatoria desde 100 hasta 1000, lo que corresponde a una cantidad de primos, o sea, de factores en la fórmula del producto de Euler, que van desde 25 para n igual a 100 hasta 168 para n igual a 1000. Para quienes quieran profundizar más en este tema tan fascinante, les dejo en la descripción un enlace a un programa que escribí en Python con el que pueden hacer muchas pruebas y que va siguiendo todos los puntos que se trataron en el video. Además, les dejo la referencia al estupendo libro de John Derbyshire, Prime Obsession, que lo súper recomiendo. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya despertado el interés para investigar más acerca de los números primos y nos vemos en el próximo video.